Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo les dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley lo que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Hay una fuente, hay un lugar, hay un momento de nuestra vida en que tenemos que afianzarnos en nuestras fuerzas y reconocer nuestras necesidades. Aunque estemos muy cerquita del Señor, aunque el Señor lo pueda hacer todo por nosotros. Caminan los discípulos con el Señor, atraviesan un sembrado. Ese caminar en el mundo donde cada quien se esmera por cosechar, producir, sembrar, cultivar, obtener su sustento. Hay algunas obras que se realizan y se tienen que dejar que sigan su curso por sí mismas, de hecho aún expuestas a los transeúntes. Y nosotros somos de aquellos que pasamos por el mundo, a veces admiramos lo que hacen los demás. En más de una ocasión necesitamos lo que hacen los demás. En algunos momentos podemos disfrutarlo con sencillez dentro de las normalidades de la vida. Pero hay momentos en que tenemos que hacer un gran esfuerzo y tendremos que ir adaptándonos a ese momento particular. Ese atravesar los sembrados en compañía del Señor y un tener que advertir nuestra fatiga, nuestro cansancio, nuestra hambre. Pero también la necesidad de procurarnos con nuestras propias manos y nuestros propios esfuerzos ese sustento, lo que es necesario para conservar nuestras fuerzas, para llegar a nuestra meta, con el Señor. Pues bien, los discípulos arrancan espigas y de hecho tienen que hacer el proceso para poderlas consumir. Algo que no es bien visto por los demás y ni siquiera por la virtud de la honestidad, porque es un sembrado que seguro tiene un dueño. Ahora lo conducen a la dimensión espiritual. No está permitido en sábado. Ese es el juicio moral, es el deseo de generar escándalo, el deseo de señalar, de reprochar y de hacernos tomar conciencia de nuestras incoherencias o a veces de nuestra no consecuencia en la forma de proceder. No se respetan las mínimas indicaciones de la vida moral, de las leyes, como está establecido. El Señor escucha. Pero el Señor también quiere instruir, porque nosotros los creyentes, aunque tenemos como punto de referencia la ley, no podemos tampoco ser así tercos y obstinados como para no interpretar y como para no decidir el momento particular en que nos encontremos. El Señor recuerda a estos hombres que aún el rey David, con todo su poder, se encontró con hambre. No es necesariamente entonces los pobres o los mendigos o los habitantes de calle. También los poderosos llega el momento en que tienen que experimentar esa necesidad y reconocer sus límites. Y solo hay un lugar al cual acudir, sin violencia y sin generar escándalo. Cuando David pasó necesidad, entró a la casa de Dios, él con sus hombres, comieron del pan consagrado que solo los sacerdotes podían consumir, con tal de recuperar las fuerzas para poder continuar.
Cuando se busca en el nombre del Señor, acompañado de Él, sin generar un daño en la integridad humana. Cuando reconocemos nuestra humanidad y cuando reconocemos también que podemos tener acceso a los elementos que pueden satisfacer nuestras necesidades o sacarnos de una situación bien difícil y complicada en el momento, la religión no es un obstáculo. La fidelidad a Dios no es un obstáculo. Es más, tenemos que encontrar allí la misma bendición. Ese grano, esas espigas, ese camino, ese momento es un don de Dios. Dios es el Señor del sábado. Y si caminamos nosotros con esa certeza, entonces lunes, jueves, viernes, domingo es un día propicio para rendir homenaje, para agradecer, para servir, para trabajar, para instruir, para compartir, para defender y proteger lo que el Señor nos ha dado. Que nuestra travesía por esta tierra no sea una excusa para desconocerlo y tampoco una excusa para no trabajar. El Señor lo puede dar todo, pero también nos ha dado la capacidad y las fuerzas para que podamos hacer lo nuestro por nuestro sustento, por el bien de nuestros seres queridos.